Bueno, este proceso de reducción de orden realmente es un proceso en el cual nosotros podemos conseguir una solución que sea linealmente independiente con otra que ya sea conocida. Es decir, nosotros vamos a tener inicialmente una solución a una ecuación diferencial y haciendo cierta manipulación vamos a poder encontrar otra solución. Es decir, para una ecuación diferencial de orden 2, conociendo una solución puedo completar el conjunto fundamental de soluciones. Bueno, básicamente, al inicio de todo el proceso, lo que uno supone precisamente es que la solución es un múltiplo de la solución dada, es decir, así como aparece acá. Es decir, si yo tengo una solución y1 conocida, voy a suponer que la solución y2 es u sub q de x por la solución y1. Y bien, acá se describe el método, más o menos se hace a mano, se hace todas las cuentas y se obtiene otra solución. Perfecto. Posteriormente se estudia el caso general y bueno, en el caso general, básicamente, lo que se puede concluir es precisamente esto, que es realmente lo que nosotros vamos a estar utilizando. Es decir, suponga que nosotros tenemos una ecuación diferencial de orden 2 y conocemos una solución y1. Bien, entonces, conociendo esa solución y1, yo puedo encontrar una solución y2 a esa ecuación diferencial. ¿De qué manera? Bueno, aplicando esta fórmula. Esta fórmula no aparece de la nada, como les digo, se deduce del caso general, pero no vamos a estudiar el caso general. Me interesa más que, es decir, no vamos a estudiar la deducción de la fórmula, me interesa más que veamos cómo utilizarla. Entonces, básicamente, segunda solución es la primera, y1, por la integral de e a la menos p de x sobre y1 al cuadrado. Este p de x tiene que ver con la forma estándar de la ecuación diferencial. ¿Bien? Entonces acá vamos a ver quién viene siendo nuestro p de x. Observen el caso general. En el caso general, nuestro p de x es quien acompaña a nuestra primera derivada. ¿Sí observan? Es la función que acompaña a la primera derivada. Y así entonces ya tenemos identificados todos los elementos para encontrar esa segunda solución. Importantísimo que esto esté en forma estándar. Si no está en forma estándar, entonces el resultado que vayamos a conseguir posiblemente no sea una solución de la ecuación diferencial. Bien, vamos a ver entonces cómo funciona y resolvemos algunos ejercicios. Veamos, acá tengo una ecuación diferencial. Tengo una ecuación diferencial de segundo orden. Lo primero que debo hacer es llevarlo a forma estándar. ¿Cuál es la forma estándar? La forma estándar es cuando la derivada de mayor orden tiene coeficiente 1. Observe que acá el coeficiente es ¿quién? X al cuadrado. Entonces, ¿qué necesito hacer? Dividir toda la ecuación en X al cuadrado para que ahora tenga coeficiente 1. Bien, una vez conseguido eso, tengo acá mi forma estándar, entonces procedo a identificar nuestra P de X. ¿Quién va a ser este P de X? Este P de X será precisamente menos 3 sobre X. Tengan en cuenta que acá deben darme una solución. Bueno, acá hay un error en el libro y es que esto no es X sub 2, es realmente X al cuadrado. Es decir, la solución conocida va a ser Y1 igual a X al cuadrado. Y entonces procedo a hacer el cálculo de ¿qué? Procedo a hacer el cálculo de la segunda solución. Entonces, aplico la fórmula. Simplemente aplico la fórmula. Y veamos. Aplicando la fórmula, entonces tenemos acá la primera solución, que es x cuadrado, por la integral de e elevado a la menos p de x, a la integral de menos p de x. Si ustedes observan, p de x es menos 3 sobre x, menos p de x va a ser 3 sobre x, ¿bien? Entonces acá va a quedar la integral
e elevado a la integral de ¿quién? De 3 sobre x. Se hace esa integral, la integral de 3 sobre x es logaritmo natural de 3, ¿cierto? Perdón, 3 veces logaritmo natural de x, y puedo subir ese 3 al exponente y me queda logaritmo natural de x al cubo, y por lo tanto eso es simplemente x al cubo. Y en la parte del denominador, ¿a quién tenemos? Tenemos a la función solución elevada al cuadrado. Haciendo las cuentas, entonces nos queda esta expresión de acá. Y finalmente, entonces, la otra solución es x al cuadrado logaritmo natural de x. Simplemente es aplicar esa fórmula. ¿Bien? Simplemente estamos aplicando la fórmula. Bueno, ahí está la fórmula. Por favor, escríbanla, cópienla por ahí. Y vamos a hacer un par de ejercicios. ¿Listo? Bueno, vamos a proceder entonces con unos ejercicios. Y, a ver, escojan algún problema entre el 1 y el 16. En los problemas del 1 al 16 nos ofrecen la ecuación diferencial y una de las soluciones. ¿Bien? La idea es encontrar la otra solución que conforma el conjunto fundamental. El 2. Hacemos el 2, El 5. el 2, el 5, el 14, por acá. A ver, 2, 5, 14. El siguiente voto por 2, 5, 14 lo hacemos. Alguien más vote. Bueno, hoy estamos a 7. El 7 está más cerca del 5, entonces hagamos el 5. Ya está. Entonces, el 5. Tenemos y segunda menos y igual a 0. Y la solución es coseno hiperbólico de x. ¿Bien? Si ustedes observan acá, primero que nada, y segunda menos y, ¿está en forma estándar? Sí, está en forma estándar. Vamos a pasar entonces a la pizarra. Tenemos la ecuación en forma estándar, es y segunda menos y igual a 0. En este caso, ¿quién es el p de x? El p de x es 0. Recuerden que p de x es quien acompaña a y'. Y entonces, bueno, la solución que nos daban era, la y1 era coseno hiperbólico, si no estoy mal. Coseno hiperbólico de x. Entonces, procedemos. Y sub 2 será igual a ¿quién? A y sub 1. Bueno, vamos a escribirlo de una vez. Y sub 1, que es coseno hiperbólico de x por la integral de ¿quién? En la parte del numerador va a ir e elevado a menos la integral de p de x, que es 0 de x. En la parte del denominador va a ir y sub 1 al cuadrado, es decir, esto va a ser coseno hiperbólico al cuadrado de x. Todo esto por el diferencial de x. Observen que en la parte de arriba tenemos que eso simplemente va a ser 0, ¿cierto? Es decir, eso va a ser una constante, pero de hecho ahí no vamos a poner constante. Es decir, esto simplemente lo vamos a considerar como el exponente va a ser 0. ¿Bien? Si ustedes recuerdan el ejemplo que hicimos hace un momento, cuando hacemos esa integral, allí no se pone constante. ¿Recuerdan cuando cuando estamos trabajando con ecuaciones lineales? En ecuaciones lineales, cuando uno calcula el factor integrante, no se tiene en cuenta constante, ¿cierto? Acá tampoco. Acá en este no se va a tener en cuenta ninguna constante. Y como la integral de 0 es una constante, entonces no voy a tener en cuenta esa constante, ¿vale?
¿Cómo queda esto? Entonces va a quedar simplemente coseno hiperbólico de x, y acá va a quedar la integral de 1 sobre coseno hiperbólico de x. Es decir, esto es la secante hiperbólica al cuadrado de x. Y la integral de la secante hiperbólica al cuadrado es tangente hiperbólico. Es decir, acá va a quedar coseno hiperbólico de x por la tangente hiperbólica. Acá tampoco se pone constante de integración de x. Pero tangente hiperbólica es seno hiperbólico sobre coseno hiperbólico. Multiplicado por coseno hiperbólico, entonces esto me va a dar seno hiperbólico de x. Y esa será mi solución y sub 2. Bien. A ver, yo creo que alcanzamos a hacer otro. El 14. ¿El 14? Bueno, hagamos el 14. Bueno, si ya terminaron de escribir esto, le toman ahí una screenshot. Vamos a mirar entonces el 14. Voy a borrar acá los dibujos. Y entonces, a ver, el 14. Bueno, ustedes me dictan aquí la ecuación diferencial. ¿Cómo es la ecuación diferencial del 14? Acá, X cuadrado y prima y segunda ¿sí? menos 3xy primera Entonces, y prima, ¿sí? más 5y Más 5y igual a 0. igual a 0. Y1 ¿Quién es? igual a x cuadrado ¿Sí? por coseno del logaritmo natural de x. Por el coseno del logaritmo natural de x. Así como está en pantalla. Sí. Listo. Primero que nada, llevamos la ecuación diferencial a forma estándar. ¿Qué es forma estándar? Que el coeficiente principal, es decir, el coeficiente de la derivada de mayor orden sea 1. Para eso entonces vamos a dividir toda la ecuación diferencial en x cuadrado. Entonces, ¿cómo queda esto? Esto va a quedar acá menos 3 sobre x, y' más 5 sobre x al cuadrado, y igual a 0. ¿Quién es nuestro p de x? Nuestro p de x es esta función que aparece acá. Este va a ser nuestro p de x. Y ahora, lo que vamos a hacer es calcular y2. Entonces, y2. ¿Quién será y2? Y2 será y1, que es x al cuadrado coseno del logaritmo natural de x, acá, por la integral de quién. Entonces, en el numerador vamos a tener e elevado a, recuerde que acá es menos la integral de p de x, ¿bien? Entonces va a quedar integral de 3 sobre x de x. Todo dividido en y1 elevado al cuadrado, es decir, acá va a quedar x a la 4 coseno al cuadrado del logaritmo natural de x. ¿Correcto? Y esto va a ser, entonces, lo siguiente. Tengamos en cuenta aquí para ahorrar espacio que la integral de 3 sobre x, ¿cuánto da? Esto va a dar 3 logaritmo natural de x. ¿Correcto? Por propiedades de logaritmos, yo puedo subir este exponente de manera que quede logaritmo natural de x al cubo. Lo que normalmente ustedes hacen es que bajan el exponente, pero ambas cosas se pueden hacer, es que es una igualdad, ¿no? Entonces esto queda simplemente como logaritmo natural de x al cubo. E elevado a eso,
¿cómo va a quedar? Va a quedar simplemente x al cubo. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, bueno, si estamos de acuerdo, voy a borrar acá este a la x y voy a cambiar todo esto simplemente por x al cubo. ¿Bien? O sea, acá va a quedar simplemente, voy a ponerlo en rojo, va a quedar x al cubo. Y una vez que queda esto con x al cubo, entonces puedo simplificar con el denominador de estas potencias de x. ¿Está bien? ¿Queda negativo? Que si queda negativo, ¿qué cosa? El x al cubo. No, no, ¿por qué quedaría negativo? Ahí el negativo se iría con el negativo de la fórmula, ¿no? Sí, porque tenga en cuenta que en la fórmula, o sea, en la parte del exponente queda Ah, sí, sí, no menos. he dicho nada, no he dicho nada. Bueno, bueno. Listo. Entonces aquí como estamos, mucha atención porque voy a seguir editando esto. Voy a simplificar las potencias de x, es decir, voy a dividir en x al cubo tanto en numerador como denominador, y en numerador simplemente va a quedar 1, y en denominador, ¿qué va a quedar? X. ¿De acuerdo? Y así quedaría esta versión más o menos resumida de esa cuenta. ¿Qué pasa? Pues ahora simplemente voy a hacer una sustitución, un cambio de variable, que va a ser u igual al logaritmo natural de x, que es lo que está dentro del argumento de coseno. Y entonces, ¿quién es el diferencial de u? Es 1 sobre x de x. Es decir, que esta integral, ¿cómo va a quedar? Bueno, toda esta cuenta va a quedar el y1, que es x cuadrado, logaritmo natural, coseno del logaritmo natural de x, por la integral de quién. Entonces observen, Secante cuadrado. eso, 1 sobre x con el de x, ¿quién es? Es de u, ¿cierto? Esto es el de u. Y acá va a quedar 1 sobre coseno cuadrado de u. Es decir, esto es la secante al cuadrado de u. ¿Bien? Entonces, ¿cómo va a quedar toda esta cuenta? Bueno, la integral, ¿cuánto da? La integral da tangente de u, ¿cierto? Y luego simplemente me devuelvo en la sustitución y multiplico aquí. Bueno, acá lo estoy haciendo un poquito desordenado por el tema del espacio. Esta integral da tangente de u, pero tangente de u es lo mismo que, observe que tampoco estoy agregando acá constantes de integración, repito. Entonces queda tangente del logaritmo natural de x, pero tangente del logaritmo natural de x es seno del logaritmo natural de x por sobre coseno del logaritmo natural de x. Eso multiplicado por x cuadrado coseno del logaritmo natural de x, ¿cuánto da? Bueno, Es decir, esto va a quedar x al cuadrado por el seno del logaritmo, el seno del logaritmo natural de x. ¿Cierto? Porque tangente es seno sobre coseno. Multiplicado por coseno simplemente queda seno. Por el x cuadrado queda x cuadrado seno del logaritmo natural de x. Y esta sería nuestra y2. ¿Bien? Bueno, ustedes ahí con un poco más de calma y mucho más espacio, lo pueden hacer ahí con bastante detalle en el cuaderno, ¿bien? Un paso a paso bien chévere. Y listo, este es el proceso de reducción de orden. Como pueden ver, es identificar bien el P de X y ejecutar la fórmula que aparece allí en el texto. Si les intriga saber por qué esta fórmula funciona, como les digo, no es que salga de la nada. Esta fórmula se deduce del caso general y pues allí pueden estudiarlo. Si tienen alguna pregunta con respecto a eso, con mucho gusto les puedo orientar a resolver esas dudas.
Bien. Y eso sería todo por hoy.